El Señor proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy es un día muy especial. No sabemos cuáles son las circunstancias en las cuales usted está atravesando hoy. Quizá está pasando una decepción, quizá está pasando una persecución como los migrantes que los están persiguiendo para enviarlos a sus países. Quizá está sufriendo una enfermedad, una pérdida económica, quizá está sufriendo problemas familiares, falta de trabajo. Pero esta mañana es una mañana para poder reflexionar, para podernos acercar a la bendita palabra de Dios, esa palabra que es sobrenatural, esa palabra que es guía, que es luz, esa palabra que levanta, esa palabra que restaura, esa palabra que sana, esa palabra que provee, esa bendita palabra, esa palabra que es la palabra, como dicen las Sagradas Escrituras, todo pasará, pero la palabra no pasará jamás. Queridos hermanos, hoy queremos que juntos reflexionemos en esta bendita palabra. Las circunstancias que se atraviesan, las circunstancias que se están dando, pues nos afectan como personas, a nuestra familia, a nuestro hogar. Cualquier circunstancia negativa que pasa en nuestro entorno, pues nos afecta. Pero yo quiero decirle que ahora que ya estamos finalizando el primer mes del año 2025, quizá no hemos iniciado como realmente quisiéramos. Quizá tan solo vamos recorriendo un mes, pero las circunstancias son bastante complicadas. No hemos podido encontrar esa ruta. Quizá seguimos endeudados, seguimos con problemas económicos, con problemas de escasez. Pero la bendita palabra dice, como dice en Filipenses 4:19, el Señor proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, todos tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos circunstancias que atravesamos, muchas necesidades como familia, como sociedad, como país. Necesitamos resolver todas esas necesidades, todas esas circunstancias de nuestra vida. Pero tenemos que recordarnos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Isaías 61. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. He sido enviado. He venido para ayudar, para fortalecer. He venido para dar bendición. No he venido para juzgar. He venido para ayudar a los pobres, para ayudar a los encarcelados, a los prisioneros. He venido para ayudar a los enfermos. He venido para ayudar al pobre. A eso ha venido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer vida la palabra. Reflexionar en la palabra del Señor. Porque la palabra es la única que nos levanta, es la única que nos prospera, es la única que nos da vida eterna, es la única que nos trasciende y es la única que permanece. Por eso estamos invitados a adorar a Dios, siempre estar buscando a Dios, porque las circunstancias difíciles que atraviesa el mundo son circunstancias que agobian a toda persona,
Y entonces por eso es de que nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa confianza en nuestro Dios, en el Dios que adoramos, en el Dios que nos puso en esta tierra, como dice la palabra de Dios en Gálatas. El Dios que nos puso a nosotros en esta tierra no nos va a abandonar, nos puso con todas la armadura, nos hizo a la estatura, a la medida, para poder solventar las circunstancias que la vida nos va a presentar. Tenemos que ver a un Dios que es más grande que nuestros problemas, que nuestras necesidades, que nuestros obstáculos, que nuestras tribulaciones. Quizá estamos pasando desiertos, quizá estamos pasando circunstancias difíciles, pero el Salmo 34:10 dice la palabra de Dios que los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Queridos amigos, queridos hermanos, la pobreza, la escasez es maldición. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice que nosotros nos tenemos que acercar a Dios para no carecer de nada. Quizá carecemos de salud, de trabajo, de dinero, carecemos de felicidad, de paz, de tranquilidad, carecemos de paz mental, de salud mental y de tantas circunstancias. Entonces la clave es buscar al Señor, porque los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien alguno. Entonces, busquemos al Señor, porque Él es la fuente, Él es la fuente de vida eterna, es la fuente de felicidad, es la fuente de prosperidad, es la fuente que cada uno de nosotros debe de buscar, el reino de Dios. Por eso, nuestra provisión viene de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habló enfáticamente y le dijo a los discípulos, le dijo a los apóstoles, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todo. Mas buscad primeramente el reino celestial, el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, todo vendrá por cascada. Entonces, en la bendita palabra de Dios encontramos en Mateo 6:31 que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo constantemente que no tenemos que afanarnos, que no nos tenemos que preocupar, porque las preocupaciones dañan el estado emocional, dañan el estado mental, dañan nuestras emociones, dañan. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo quiere que tú y yo tengamos esa paz espiritual, esa paz interior, esa paz exterior, que tengamos esa paz. Y por eso nos dice, no nos afanemos, porque para eso nosotros tenemos a un Padre Todopoderoso que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestros deseos, que conoce los deseos más profundos de nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, lo conoce nuestras necesidades. Y Él es el único al cual nosotros tenemos que adorar, buscar su reino celestial, postrarnos ante Dios, buscar esa adoración, levantar esos altares para darle honra, para darle gloria a Dios, para tener esa fe, esa certeza, esa confianza, y confiando en Él, esperando en Él, glorificando su nombre, exaltando su nombre, alabando su santísimo nombre, de una forma sobrenatural. Dios nos va a ayudar, Dios va a suplir de una forma poderosa y sobrenatural todas nuestras necesidades. Y por eso nuestro Señor Jesucristo siempre nos dice, no nos afanemos. ¿Cómo será? ¿Qué va a pasar? No nos afanemos.
porque cada tiempo, cada día tiene sus propios afanes, tienen sus propias circunstancias. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, quizá tengamos familia, conocidos, amigos, que hoy están sufriendo esa terrible persecución y que los están prácticamente expulsando y que quizá están trabajando como migrantes en los Estados Unidos o en otros lugares. Y quizá se vuelve una incertidumbre su estado y su fin, su desarrollo en su trabajo. Se ha vuelto quizá una pesadilla. Pero la palabra de Dios dice que cuando se cierra una puerta, Dios abre 7 puertas más. Queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, que esta bendita palabra sea una palabra para que fortalezca su vida, para que fortalezca su personalidad, para que fortalezca su ánimo. No se desanime, no tenga miedo. Bien lo decía el rey David: Señor, no le temeré al miedo, porque tú a mi derecha no me hará falta nada. Si usted y yo tomamos a Dios como nuestro estandarte, si tomamos a Dios como nuestro defensor, como nuestro refugio, como nuestra fuente, como nuestro protector, como nuestro guerrero, todas las batallas que vengan en nuestras vidas, todas esas batallas van a estar ganadas, porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en un Dios todopoderoso, un Dios que es nuestro creador, que es nuestro Padre, que nos formó, que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos dio soplo de bendición, que nos dio soplo de vida, que nos dio soplo de prosperidad. Jamás nos dio soplo de maldición. El problema es que el enemigo nos ha saturado, nos ha enredado en espíritus malignos, y por eso lo que hacemos no prospera. Pero cuando tú y yo nos desatamos de todos esos espíritus inmundos que el enemigo nos quiere poner o nos ha puesto, y declaramos que por la sangre de Cristo Jesús somos victoriosos, que por la sangre de Cristo Jesús todo enemigo, toda maldad, toda enfermedad es sanada. Esa sangre poderosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario tiene poder. Y es por eso que esta mañana es una mañana de reflexión, es una mañana de alzar las manos a los cielos, de ver nuestras miradas a los montes, a los cielos, y decir: ¿de dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi refugio? ¿De dónde vendrá mi protección? ¿De dónde vendrá mi auxilio? Quizá estemos pasando circunstancias difíciles, pero hay un Dios todopoderoso que es nuestro guerrero, que es nuestro protector, que es nuestro defensor, que no nos va a dejar, porque la bendita palabra de Dios dice que los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Por eso no nos debemos de cansar en buscar a Dios, en confiar en Dios, en esperar a Dios, porque Dios nos tiene en la palma de su mano poderosa, esa mano de poder, esa mano de gloria. Así como dijo el rey David: bendito sea Señor Dios del universo, dueño de los cielos y de la tierra. En tus manos benditas está el poder, la gloria y la majestad. En nadie más está el poder más que en el Todopoderoso, en el Altísimo, en el Padre, en el que nos crió, en el que es, era y ha de venir, en ese Padre amoroso, en ese Padre que ama por más de 1000 generaciones, que por amor nos ama, por amor nos da todo, Él es nuestro proveedor. Entonces, nosotros tenemos que tomar reposo para reflexionar en Dios, tomar reposo para tomar las mejores decisiones en medio de nuestras circunstancias y de nuestros problemas. Quizás sean problemas grandes, quizás sean enfermedades, quizás sean malos resultados, pero hay un Dios todopoderoso que puede cambiar las circunstancias.
Hay un Dios todopoderoso que es sobrenatural y que de Él de una forma sobrenatural cambia la circunstancia. Entonces, no se apoye usted en usted mismo. Apóyese en Dios, porque Él es su fuente, Él es su protector, es su refugio, es su guerrero, es su Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros cada día nos acercamos a Dios, Dios cada día se va a acercar más a nosotros y vamos a poder nosotros tener esa bendición, esa paz, esa bondad. Vamos a gozar de esa bondad, de esa misericordia de Dios, porque nosotros estamos de su mano, porque estamos totalmente agarrados de su mano y Él, agarrado de nuestra mano, nosotros vamos a ser siempre victoriosos. Se cierra una puerta, se cierran dos, pero Dios abre 7 puertas. Dios siempre tiene el control de todo un universo y también tiene el control de cada uno de nosotros, principalmente nosotros que somos hijos de Dios. Nos dice la bendita palabra que no nos afanemos. Las aves que no siembran, que no trían, que no guardan en silos, no se preocupan y andan con la protección de Dios. Nosotros valemos más que un ave de los cielos. Somos hijos del Creador, somos imagen y semejanza de Dios. Nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros a nuestra derecha. Y bien lo decía el rey David: Señor, tú a mi derecha, no me hace falta nada. Recordémonos que nosotros entre más busquemos a Dios, entre más adoremos, entre más fe tengamos, más certeza, más cerca vamos a tener las bendiciones de Dios, más cerca vamos a ver el poder sobrenatural de Dios, que es lo que nosotros necesitamos en estas circunstancias, en los momentos atroces de nuestra vida, en nuestros momentos difíciles y desesperados. Dios no nos abandona, Dios siempre está con nosotros, porque si usted eleva sus cantos, eleva sus oraciones, eleva sus rosarios, eleva sus letanías, eleva el agradecimiento a Dios, creyendo que Dios lo va a ayudar, creyendo desde ya con gratitud a Dios, que Dios lo va a sacar de la enfermedad, que lo va a sacar de esa circunstancia difícil, así será, porque es cuestión de fe, es cuestión de acercarse a Dios, es cuestión de volverse a Dios, es cuestión de arrepentirse, es cuestión de abrazar la cruz de Cristo Jesús, y que por la cruz de Cristo Jesús y por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos sanos, somos libertados, somos victoriosos sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre cualquier circunstancia, tristeza, dolor, depresión, amargura. Pero cuando usted con determinación cree que su Señor es su Dios, así será. El padre Abraham, cuando fue puesto a prueba, el padre Abraham con determinación, creyó, con fe confió en Dios. Cuando Dios le habló, le había hablado un montón de veces, pero era para cubrir las necesidades de Abraham, era para cumplirle las promesas de Abraham. Pero hubo un día en el cual Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham dijo: he aquí, Señor, aquí estoy. Y Dios le habló, ya no para suplirle sus necesidades, sino para pedirle. Y le pidió y le dijo: Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. Imagínense, queridos amigos, queridos hermanos. Y Abraham nos muestra a nosotros esa fe. Abraham, cuando dijo
que le entregara a Dios en sacrificio a lo que él más quería, a lo que él más había esperado por más de 25 años. Y Dios se lo estaba pidiendo. Pero Abraham, por su fe y por su determinación, él fue levantado. Él fue coronado con la victoria del Señor. Porque cuando Dios te pide algo, nosotros debemos de darle lo que Él nos pide. Quizá esta mañana Dios te está pidiendo tiempo para que tú lo honres, para que tú lo glorifiques. Quizá te está pidiendo tiempo para que tú confíes en Él. Quizá te está pidiendo tiempo para que reflexiones. Es momento de buscar a Dios. Y a veces buscamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos circunstancias que ya no aguantamos. Pero es momento importante para podernos rendir a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Pero yo sé que tú eres un Dios que todo lo puede. Sé que eres un Dios que nunca abandona a sus hijos. Sé que eres un Dios que sabe hacer las cosas a perfección. Y eso fue lo que tuvo Abraham cuando Dios le habló a Abraham para presentar a su hijo en sacrificio y que le iba a enseñar, a mostrar cerca de Moriah en qué cerro iba a sacrificar a Isaac. Él con determinación dijo: lo voy a hacer como Dios me lo está pidiendo, porque yo sé que el Dios que tengo, Él va a hacer algo sobrenatural, va a hacer algo especial en el cual no me va a abandonar, en el cual no me va a poder dejar en la tristeza, en el dolor, en la amargura, en la depresión, en la maldad. Él algo especial va a hacer, y por eso Él tomó la determinación cuando inmediatamente ya solo le fue a dar un beso a Sara y le dijo: iremos con Isaac porque el Señor nos quiere para hacer un sacrificio cerca del Moriah. Él ensilla, se levanta temprano, ensilla a ese burrito, llama a sus sirvientes, le pone la leña y preparan el fuego y se van y caminan por 3 días. Y entonces, cuando llegan a ese punto donde Dios les había señalado, entonces Abraham deja a sus sirvientes, toma a Isaac, le pone el leño en la espalda de Isaac. Él toma el fuego y toma la daga que significa la determinación. Y empiezan a caminar hacia el cerro donde Dios les había señalado, cerca del Moriah. Y cuando ellos llegan a la cima del cerro, ellos empiezan a preparar el altar. Abraham empieza a preparar el altar con determinación, sin temor, sin miedo, porque sabe que tiene a un Dios Padre Todopoderoso que le va a responder. Queridos amigos, queridos hermanos, yo no sé qué Dios te está pidiendo ahora. Quizá te está pidiendo tiempo para servirle, tiempo para reflexionar, tiempo para buscarlo, tiempo para adorarlo, tiempo para rezar, para leer, para creer en Él, para confesar en Él. Es tiempo de darle el tiempo a Dios, así como Abraham le dio el tiempo, le dio todo a Dios. Y cuando entregó a su hijo en el altar de sacrificio, ya amarrado con toda la leña y el fuego ya listo, cuando él toma la daga de la determinación para sacrificar a Isaac, un ángel del cielo le dice: Isaac, Isaac, no lo hagas, porque Dios conoce tu corazón. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce las circunstancias que vivimos. Dios conoce las penas, los sufrimientos, nuestras perspectivas, nuestras ilusiones, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros deseos. Dios lo conoce. Pero si tú y yo ponemos nuestros planes en las manos de Dios, vamos a ser más que victoriosos.
Porque dice la palabra de Dios que todos los que adoran a Dios jamás quedan defraudados. Todos tus planes, todas tus metas, todas tus ilusiones, todos tus proyectos, seguirás poniendo a Dios. No desmaye ni tema, que yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas, dice la bendita palabra de Dios. Sigamos adorando, sigamos buscando a Dios, aunque no miremos la respuesta. Pero Dios ya lo tiene en su palma de sus manos. Hace 8 días compartíamos una oración donde orábamos por las naciones. Y orábamos precisamente por Guatemala, para que Dios tenga misericordia de Guatemala. Y toda esta semana se han dado cuenta ustedes que son aviones, que son movimientos expulsando a nuestros connacionales y que ahora pues han regresado sin trabajo, sin hogar, sin una esperanza. Pero la esperanza es Dios. Yo lo invito, querido amigo, querido hermano, que ponga su fe, su esperanza, su amor en Dios y verá que Dios es fiel. Dios es grande, porque cuando se cierra una puerta, Dios abrirá 7 puertas de bendición en su vida. Por eso no tema ni desmaye, por eso no se desanime. No se desanime, confíe en Dios. Confíe como el rey David confió en Dios. Cuando el ejército filisteo estaba amenazando al ejército de Israel, David se sintió ofendido, porque es el ejército de Dios el que estaban ofendiendo. Y le dijo al rey Saúl, le dijo: yo iré en contra de ese gigante, en contra de ese filisteo. Y entonces el rey Saúl y todos dijeron: no, pero es que él es pequeño, todavía es joven y no va a poder. Pero David estaba convencido, tenía la fe, la seguridad, la confianza, la certeza en que Dios lo iba a ayudar en esa batalla. Toda batalla que usted y yo tengamos, pongamos en las manos de Dios para que Dios sea nuestro batallador, nuestro guerrero. No vayamos a una batalla sin antes habérsela puesto a Dios, porque Dios es nuestro defensor, es nuestro guerrero, es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro Padre. Y Él está con generosidad y con bondad esperando que usted y yo le pidamos, porque Él es un Padre amoroso, Él es un Dios bueno, es un Dios que controla el universo, es un Dios que en sus manos benditas está la majestad, el poder, la gloria, la vida, está todo. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, pongamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fortaleza en Dios, que Dios sea nuestra fuente, así como el rey David puso su esperanza en Dios. El rey Saúl le dijo que se pusiera el traje del rey para ir a esa batalla. Él se metió dentro de ese traje y no se sintió bien, se sintió incómodo. No podía caminar ni correr. Entonces él dijo: yo con esto no puedo. Yo me voy con las medidas y con la unción que Dios me ha dado a esa batalla. Usted vaya a sus batallas con la unción que Dios le ha dado. Confíe en Dios y confíe en usted. Confíe en lo que Dios le ha dado para que usted sea victorioso. No se ponga el traje de otro, porque no le va a quedar bien, porque Dios lo hizo a usted a su medida. Dios lo hizo a usted perfecto. A usted lo hizo con las medidas exactas, con la unción exacta para poder batallar en cualquier parte y en cualquier región de este universo, porque su Creador lo hizo perfectamente para que usted pueda defenderse, para que usted pueda levantarse, para que usted pueda sobresalir, para que usted pueda triunfar en la vida. Dios lo hizo exacto. Y como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, dice la palabra de Dios:
usted y yo fuimos puestos por el creador del universo, el que resucitó. Por él fuimos puestos nosotros aquí y nos puso a la medida, nos puso con ese corazón, con esa vida, con esa fortaleza, con ese heroísmo nos puso a la medida. Y cuando el rey David se fue con 5 piedras y una honda, con su unción, con su fe, con la certeza y con la determinación, con una piedra venció a ese gigante y lo derribó. Por eso, tu creador, mi creador, el dueño del universo, él es el que tiene el control de todo. Pongamos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestras necesidades, nuestras ilusiones, nuestros planes en Dios. Y vamos a ver que Dios nos va a responder. Recordémonos que David usó una honda con 5 piedras. Sansón, rodeado de un gran ejército, solo tenía la quijada de un asno. Pero Dios sopló poder sobrenatural y destruyó a todo un ejército. El profeta Moisés solo tenía una vara y con la vara abrió el mar rojo. No se desanime, no se subestime de todo lo que Dios le ha dado, de todo lo que usted tiene, porque usted y Dios son mayoría. Dios abre puertas, Dios hace caminos en lugares donde usted no lo mira. Tener fe en lo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. La Escritura dice que no despreciemos lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado. Valoremos lo que Dios nos ha dado, porque cuando usted usa lo que tiene, verá una explosión de su bondad y de su grandeza de Dios, porque Dios a usted le dio el talento, le dio la fuerza, le dio la inteligencia, le dio todo para que usted pueda levantarse, para que usted pueda glorificar el nombre de Dios y porque por medio de usted Dios se glorifique. Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: quiero que alimenten a toda esta gente, les dijo. Jesús había reunido a toda la multitud, pero ya era tarde y ya no habían almorzado, no habían comido, tenían hambre, tenían sed. Y Jesús les dijo a los discípulos: quiero que alimenten a toda esta gente. Entonces, Dios no pide algo que usted no puede hacer. Dios no le va a poner una soga que usted no va a soportar. Dios no va a permitir que esa soga lo va a eliminar. No, Dios va a poner una soga en la cual usted va a poder moverse, poder defenderse y poder liberarse. Entonces Jesús dijo: me contaron todo lo que ustedes no tienen. Solo quiero saber qué es lo que tienen. Y entonces le llevaron los panes y los peces. Y Jesús los presentó al Padre, impuso manos, oró y le pidió al Padre que multiplicara los peces y los panes. Y fueron alimentados 15,000 personas. Ese es el Dios, ese es el Padre poderoso que nosotros tenemos. Ese es el Padre proveedor. Si estás pasando una circunstancia de escasez, de pena, quizá te están cobrando casa, te están cobrando luz, te están cobrando YUSI, te están cobrando créditos en el banco y quizá no te alcanza el dinero. Pero hay un Dios todopoderoso que de una forma sobrenatural puede multiplicar lo que te ha dado y te puede dar esa bendición. Pero como dice la palabra de Dios, jamás quedan defraudados los hijos de Dios. Todos los que adoran, alaban, glorifican el nombre de Dios, jamás quedan defraudados. Y entonces, y de esa manera, es como nosotros podemos tener esa confianza, esa fe, esa certeza, esa seguridad, que hay un Dios Padre Todopoderoso, que es nuestro protector, que es nuestro proveedor.
Dios le proveyó al pueblo de Israel cuando atravesó todo un desierto, 40 años. La vestidura, los calzados no se gastaron. Tuvieron de comer, tuvieron de beber en el desierto. Dios caminó con ellos. Miraban la luz, miraban la presencia de Dios. Ese pueblo vio las maravillas de Dios. Y nosotros somos descendencia de ese pueblo. Ese pueblo que creyó, que confió. Ese pueblo que cuando se cansó de comer verduras, pidió carne y Dios le mandó las codornices. Le mandó carne en el desierto. Les suplió sus necesidades. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Dios puede abrir ríos, puede abrir caminos en lugares desérticos. Pero si usted y yo tenemos la confianza y la seguridad de que Dios lo hace, y así será. Entonces, cuando nosotros miramos que tenemos a un Dios Padre Todopoderoso al cual nosotros tenemos que reverenciarlo, adorarlo, glorificarlo cada día, cada momento, nuestra respuesta va a ser más rápido. Entonces, tenemos que tomar una actitud nueva. Tenemos que prometernos nosotros dar lo mejor, donde quiera que estemos, que demos lo mejor. Cambiemos la actitud, cambiemos esa actitud corruptiva que tenemos, cambiemos esa actitud de doble moral, cambiemos esa actitud de mentira, de generar daño, de generar odio, de generar venganza. Cambiemos esa actitud, porque si usted genera odio, genera corrupción, genera maldad, eso es lo que va a cosechar. Y eso es lo que van a cosechar sus hijos el día de mañana. Por eso Dios nos llama a la reflexión. Dios nos llama a un cambio de actitud, a una actitud nueva en este 2025. Mientras sigamos honrando a Dios, Él le dará la provisión. Como dice el Salmo 145, que todo hombre alabe al Señor, porque Él levanta al caído, porque Él provee en todo momento a ese pueblo que confía en Él, quien cree en Él. Entonces, ¿cómo salir entonces de las crisis que nosotros tenemos? ¿De qué manera podemos salir nosotros de esas crisis que nos atormentan? Entonces, número uno, démosle sentido a esa crisis que estamos viviendo. Démosle sentido. No le digamos a Dios, ¿por qué, Señor? Sino, ¿para qué? Y en medio de esa crisis vamos a ver la obra, los milagros de Dios. Pero digámosle, ¿para qué, Señor? ¿Para qué es ese llamado? ¿Para qué es esa prueba? ¿Para qué es ese desierto? Y verán que Dios se va a glorificar, verán que Dios les va a dar la respuesta. Porque en esa respuesta, en esa crisis, Dios nos puede fortalecer más para una futura batalla. Entonces, elabore también estrategias para salir adelante. No se quede sentado, no se quede pensando mucho. También elabore una estrategia, pero dé el paso de fe, dé el paso inicial, el paso de seguridad, el paso de confianza, porque el Todopoderoso ya lo tiene en sus manos. Y usted al dar el paso, ese paso es de bendición. Entonces, no se quede parado, levántese. Y como 4, hay que entender que Dios obra de una manera sobrenatural. Eso es lo que tenemos que tener presente. Que nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias bondades, con nuestros propios carismas, no vamos a poder. Pero hay un Dios todopoderoso que de una forma sobrenatural va a poder hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Por eso Él es Dios. Nuestra adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Porque es un Dios sobrenatural al que estamos adorando, al que estamos buscando. Entonces, que también en esta crisis usted sea un puente de bendición. Porque en medio de esa relación de bendición que usted está desarrollando, Dios
se va a manifestar para darle una explosión de bendición y de prosperidad en su vida. Entonces, no corramos la carrera. No corramos la carrera con otras armaduras. Corramos la carrera 2025 con la unción, con las armas, con las medidas que Dios nos ha dado para enfrentarnos a las circunstancias. Porque el que va a pelear nuestras batallas, el que va a proveer, es el Altísimo, el Todopoderoso, aunque no lo veamos. Y cuando vemos nosotros que el padre Abraham, cuando el ángel le dijo, Abraham, no lo hagas porque Dios conoce tu corazón. Querido amigo, querido hermano, Dios conoce su corazón, Dios conoce su necesidad, Dios conoce su caminar. Quizá ha llorado en la madrugada, en la noche, quizá en la oscuridad, bajo la lluvia, bajo el frío, quizá ha estado sufriendo, pero hay un Dios que lo ha estado viendo, pero hay un Dios que no se olvida de usted, hay un Dios que está en control. Y cuando Abraham, el ángel le dijo, no lo hagas porque Dios conoce el temor de tu corazón. Seamos temerosos de Dios, queridos amigos, queridos hermanos, para que Dios nos responda a nuestras necesidades y supla todo en gracia, en abundancia, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, cuando Abraham voltea y mira entre las ramas un cordero enredado, y entonces desata a Isaac y se van juntos a tomar la oveja enredada y la ponen en sacrificio y se lo entregan a Dios dándole gratitud. Pero Abraham, cuando iban caminando en el Moriah, Isaac le dijo, Padre, llevamos fuego, llevamos leña, ¿dónde está el cordero? Abraham con certeza y con determinación dijo, el Señor se proveerá. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, Dios proveerá. Si usted dice que 2025 Dios le va a proveer, así va a ser, querido amigo, querido hermano. Pero si usted está titubeando, si usted no está creyendo, si usted no está confiando, así va a ser. Entonces, Abraham dijo, el Señor se proveerá, el Señor nos proveerá. Y por eso ese monte jamás se ha dejado de decir, en ese monte el Señor provee. Y el Señor provee a todos sus hijos porque somos hijos del Altísimo. Por eso, confianza, fe y esperanza, querido amigo, querido hermano. Ahora que estamos transitando ya el año 2025, finalizando ya un mes, quizá con muchas batallas, pero adelante, adelante, porque el que va con nosotros va peleando la batalla, porque el que va con nosotros, Él va luchando, Él está pendiente de día y de noche, nos guarda, nos protege. Queridos amigos, queridos hermanos, confianza y fe. Tenemos que tener confianza, pero también tenemos que confiar en Dios. Y confiar en esas benditas palabras que nuestro proveedor, como dice Génesis 22:14, el Señor proveerá. Yo deseo que el Altísimo le provea salud, le provea trabajo, le provea matrimonio, le provea hogar, le provea felicidad, le provea paz, le provea bendición, le provea felicidad, le provea todos sus sueños, sus ilusiones y sus metas. Pero yo en esta mañana le pido a Dios que Dios no se aleje de usted. Y usted pídale a Dios no alejarse de Él. Porque si nosotros nos alejamos de Dios, perdemos ese poder, esa fuente de riqueza, de grandeza, de vida eterna, de bendición, de prosperidad y de abundancia. Por eso, que la abundancia reine en su casa, en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su familia. Que el Señor provea, que sobre su mesa no falten alimentos, que sobre su trabajo no falte
no falte la economía, que en su empresa no venga escasez, sino que venga abundancia, que en todo lo que usted haga, Dios lo multiplique y que usted sea un canal, un puente de bendición en medio de estas circunstancias, en medio de lo que usted desea, de lo que usted pide. Recuérdese que Dios todo lo tiene en su agenda. Si usted ya le pidió, siga pidiendo, no se canse. Pero hay un Dios que está pendiente. Hay un Dios que en la palma de sus manos tiene su petición, tiene sus sueños, sus ilusiones, y que Él es el proveedor. Él es el que va a proveer. Él es el único que provee. Por eso, siempre nosotros tengamos presente lo que dice Filipenses 4:19. El Señor proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todo y por eso Él lo va a dar. No se desanime, no se desespere, ánimo, lucha, esfuércese, levántese y vuélvase a Dios 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sean. Busque a Dios, confíe en Dios, crea en Dios, busque el reino celestial y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura, dice la bendita palabra de Dios. Nuestros antepasados, nuestros padres tuvieron fe y por eso tuvieron victoria. Usted y yo somos de padres victoriosos, somos de padres que confiaron, que tuvieron fe, como el padre Abraham, como Moisés, como Isaac, como Jacob, como Elías, como Eliseo, como el rey David, que nos muestra a tener firmeza, determinación y a no tenerle miedo a las circunstancias, porque tenemos a un Padre Todopoderoso que está en la defensa, en nuestro auxilio, que está en nuestra protección y está constantemente pendiente de nosotros para proveernos. Por eso, no nos afanemos, dice la palabra de Dios, porque nuestra confianza está en el Todopoderoso y su reino celestial. Confíe en el Padre, confíe en Jesucristo, confíe en el Espíritu Santo. Confíe en la Trinidad Santa, confíe en la Madre Santísima que está cerca de Cristo Jesús, que está cerca del Padre, que es la esposa fidedigna del Espíritu Santo. Confíe en esa intercesión del patriarca San José, de los santos, de los reyes. Confíe en el reino de Dios y verá que Dios suplirá toda bendición y toda escasez en su vida. Declaro que Dios prospere su salud, que prospere su economía, que prospere su vida, que prospere su trabajo, que prospere su empresa, que prospere su hogar. Declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la intercesión de la Madre María Santísima de Nazaret, del patriarca de San José, de los santos, Santa Ana, Santa Isabel, San Joaquín, San Juan Bautista, el profeta Zacarías. Declaro que por la intercesión de ellos usted tenga esa bendición del intercesor, de ese rey que se despojó de todo, mostrándonos con alegría alabar a Dios, el rey David. Bendiciones, queridos amigos, que sea bendito y bendecido, que las puertas, las entradas, sus salidas sean benditas y bendecidas, y que todo lo que haga sea para honra y gloria del que es, era y ha de venir. Todo esto lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones y mucha prosperidad. Amén. Y como siempre, queridos amigos, queridos hermanos, invitándolos el próximo sábado al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Sean benditos y bendecidos.